Y quedó pendiente un ejercicio, ¿no? Que quedó para resolverlo hoy día. Creo que estaba acá, ¿no? Sí, está acá. Era justo el ejercicio 12, creo que era, ¿no? Sí, el 12. Entonces, el ejercicio 12 dice, dado un modelo de rango completo, habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa exactamente ahí para... Vamos a ver si requerimos ese supuesto, ¿no? Dentro de la resolución, ¿no? Pero me dice que es sin intercepto, decir, ok, ya. Conformado por n observaciones y k variables exógenas, dice, ¿ya? O decir, k variables explicativas. Las variables exógenas también se conocen como variables explicativas. Esto es sinónimo de las explicativas o las X, si lo quieres ver así. Usualmente suelen denominarlas así en un contexto económico, como exógenos, ¿no? Y a la variable dependiente como variable endógena, ¿no? Van a encontrar en libros, si leen algún libro de macroeconomía o econometría, perdón, van a encontrar esos términos para la variable dependiente y explicativa, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Hola, disculpen. No sé por qué mi laptop se desconecta, mi tablet, ¿no? Es raro, ¿eh? Podría desconectarse ambos, pero bueno. Temas de mi laptop será. A ver, chicos, vamos a retomar. Les comentaba que acá me dicen, ok, tengo un modelo, ¿sí? De esta forma, es un modelo lineal general, ¿correcto? Me dice que voy a hacer una partición, ¿sí? Y la partición va a estar conformada, ok, las primeras S columnas, ¿no? Entonces, esta matriz X, ¿sí? Que en teoría es N por, en este caso, K, porque son K variables exógenas, me dice, ¿correcto? Entonces voy a tener una estructura de X1, ¿sí? Y X2, vamos a llamarla así, donde este va a ser de orden N por S, ¿no? ¿Sí? Es decir, estas van a ser las primeras S columnas, ¿sí? ¿Ok? Ok, nada más me dice. Son particiones de tal manera que la primera partición, ok. Entonces este será el resto, pues las K menos S columnas que sobran de las K menos S variables restantes. Lo quiere ver así, ¿no? Y si el B, en teoría, si el X también se particiona, el beta, que es el vector de parámetros, también debería particionarse. En este caso, la partición usual es beta 1 y beta 2, ¿no? ¿De qué orden beta 1? Bueno, del mismo orden en que particionaba S. Si acá es N por S, acá debe ser S por 1, ¿no? Y este sería, pues, K menos S, pues, por 1, ¿no? ¿Vale? Dice, analizar si la covarianza del vector de parámetros estimado que resulta de calcular un modelo reducido con la primera partición, ya, modelo reducido, creo que esta palabra es clave, es mayor a la covarianza de los parámetros estimados de la primera partición en el modelo completo. Justifique su respuesta y establezca supuestos necesarios para el modelo, dice.
Además, analice qué ocurre si las primeras S variables son ortogonales a las K menos S últimas. Es decir, ¿qué pasa? ¿No? Acá me están preguntando qué pasa si X1 transpuesta X2 es igual a 0. Es decir, si las columnas de X1 son ortogonales a las columnas X2. Si eso pasa, entonces, ¿qué pasa con las covarianzas? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Etcétera, ¿no? Ya, entonces, para entender bien, ¿sí? ¿Qué es lo que te están pidiendo? ¿Vale? Para entender bien qué es lo que te están pidiendo. Bueno, acá lo hago. No. Vamos a hacer uno nuevo ya. Me dicen lo siguiente. Entonces, vamos a llamar este el modelo completo, ¿sí? El modelo 1, este va a ser el completo. Entonces, tengo un modelo donde tengo Y igual a X beta más un E. El X lo voy a particionar como X1, X2. Esto voy a ponerle como beta 1, beta 2, ¿correcto? Más el E. Entonces acá voy a tener, si yo multiplico fila por columna, te va a quedar X1, beta 1, más X2, beta 2. Más el E, ¿correcto? Esta acá va a ser N por S, me dice. Esta va a ser N por K menos S. O sea, acá en teoría están las primeras S variables, ¿sí? Y esta es la estructura de las últimas K menos S, ¿no? ¿Correcto? Ya. Entonces, ese es mi modelo completo, ¿ya? Y luego dice que hablan de un modelo reducido, ¿no? Un modelo 2, el reducido, donde solamente voy a considerar las primeras S variables, es decir, un modelo donde voy a hacer, las mediciones de Y no se mueven, ¿sí? X1 se mantiene, obviamente acá de repente el parámetro para diferenciarlo, para no decir que es igual al de arriba, voy a poner un beta 1 asterisco y bueno, más un asterisco. Este es un modelo reducido solo considerando las primeras S variables, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que me dice el problema es lo siguiente. Yo acá en teoría, si yo estimo acá el beta 1, ¿no? ¿Sí? Yo estimo este beta 1, este va a tener una estructura de covarianza, ¿correcto? ¿Sí? Va a tener una estructura de covarianza, ¿vale? Y aquí, si yo estimo este beta 1, este también va a tener su matriz de covarianza, ¿correcto? ¿Sí? A mí lo que me están preguntando es, ¿cuál es el orden de estas matrices de covarianza? Si la diferencia de estos dos, o sea, me preguntan en realidad si si esta covarianza, ¿no? De beta 1, porque me dicen del modelo reducido, es mayor a la covarianza del primer modelo, del beta 1 del primer modelo, considerando pues todas las variables, incluyendo las K menos S últimas, ¿no? O sea, dicho de otra forma, me están preguntando si esta diferencia de matrices es semidefinida positiva, ¿no? Eso es lo que me están preguntando en realidad. ¿Esto acá es cierto o no? Y bueno, probarlo. O sea, si es cierto, pruébalo, y si es falso, pues también prueba por qué, ¿no? O sea, ¿vale? Eso es, o sea, para entender primero la pregunta. O sea, primero hay que entender qué es lo que me piden para recién, pues, empezar a trabajar la solución. Primero es entender el problema bien, ¿sí? Entonces, el problema es eso. Tienes un modelo completo donde tienes las primeras S y las últimas K menos S variables, y tienes un modelo reducido donde solamente trabajas con las S primeras variables. Tienes dos modelos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en que en uno no están las K menos S y en el otro sí están. Si yo hallo este estimador para el primer modelo de beta 1, ¿sí? En una demostración anterior también probé que estos dos no necesariamente tienen los mismos valores. Y ahorita vamos a probar cuál es la diferencia, ¿no? Creo que sí lo probé en el ejercicio anterior, en el ejercicio 11, bueno, 12 creo que era, ¿vale? Este beta 1 estimado de aquí, considerando la presencia de las últimas K menos S, no es el mismo estimado que este acá, sin las últimas K menos S. Hay una influencia, ¿sí?
debido a las últimas K menos S variables en la estimación de beta 1. ¿Vale? Y por lo tanto, la covarianza también va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, me están preguntando, ok, ese tema, ¿no? Oye, la covarianza del estimador, sin considerar las K menos S últimas, ¿será mayor o te dará mayor varianza que el estimador, considerando la presencia de las K menos S variables? Eso es lo que me pregunto, ¿no? Y claro, y luego me preguntan qué pasa si, bueno, si X1 transpuesta X2 es igual a 0, es decir, si las columnas de X1 son ortogonales a las de X2. Primero vamos a responder esto, ¿ya? Si esto es verdadero o falso. Vamos a ver qué pasa. ¿Okay? Entonces, primero, antes de comenzar, tendríamos que hallar los estimadores, es decir, cuánto vale beta 1 del modelo completo y cuánto vale el beta 1 del modelo reducido. ¿Sí? Tenemos que hallar primero estos estimadores, ¿vale? Entonces, vamos allá. Entonces, vamos por partes. ¿Ya? Entonces, del modelo 2, que es del reducido, ¿correcto? ¿Sí? Como el modelo es de esta forma, ¿sí? Es X1, beta 1 asterisco más un E asterisco. Entonces, el estimador, ¿sí? El estimador de beta 1, aquí es directo. ¿Vale? Acá no hay nada que hacer. O sea, es el tradicional, si lo quieres ver así, ¿no? Porque es el forma Y igual X beta más C, y bueno, el estimador de ese beta siempre va a ser el MCO de esa forma. Entonces, ahí no hay nada que hacer. No cambia nada. Sin embargo, en el modelo 1, ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Vale? Porque ahí tienes Y igual a X1, beta 1 más X2, beta 2 más E. ¿Ok? Acá, si yo quisiera hallar el MCO, tú vas a hallar el MCO del beta, o sea, del conjunto, ¿no? El MCO es X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta por Y. Y si tú quieres hallar el estimador de beta 1, tendrías que hacer la inversa de la partición, porque por aquí te va a quedar X1 transpuesta X1, X1 transpuesta X2, X2 transpuesta X2, todo esto inversa, ¿no? Acá te va a quedar X1 transpuesta Y y X2 transpuesta Y. Sacas la inversa, es decir, utilizando la fórmula de particiones o la inversa de matrices particionadas, haces fila por columna y te quedaría el estimador de beta 1 para ese primer modelo. ¿Vale? Ese sería el procedimiento formal. ¿Vale? Si lo quieres hacer, digamos, siguiendo los pasos de cálculo. Hay una forma de obtenerlo de más sencillo y más directo, que es la que voy a hacer ahorita. ¿Sí? Este sería como que el paso rutinario, ¿sí? Hay una forma más sencilla de obtener el estimador de beta 1 sin que tener que hacer uso, por ejemplo, de la inversa de matrices particionadas, que pues obviamente te das cuenta que va a ser muy engorroso, ¿no? La forma es la siguiente. Podemos utilizar la estructura dada por el vector de residuos, que ya sabemos que esto es Y menos el Y estimado, ¿no? Y este Y estimado es Y menos X beta, ¿no? ¿Okay? A partir de esto, nace que Y es igual a X beta estimado, ¿no? Más el vector de residuos. Esto lo puedo expresar de acuerdo a la partición como X1 beta 1 más X2 beta 2 más L, ¿correcto? Entonces yo quisiera hallar la estimación de él, ¿sí? Esto acá quisiera desaparecerlo y esto también quisiera desaparecer. ¿Sí? Quiero desaparecer ahí dos cosas. Entonces, ¿cuál empiezo por desaparecer? Voy a empezar por desaparecer esto de acá. ¿Qué matriz multiplicada por X2 me daría 0? O sea, ¿qué matriz debo multiplicar? Quiero multiplicar por A a la izquierda, por una matriz. De tal manera que al momento que multiplique A y acá, este A por X2 me dé 0. A ver. ¿Alguien quiere participación? ¿No es el vector de residuos MCO, profesor? El vector de residuos MCO. Ya. Bueno, sí. Es el vector de residuos MCO, no te lo niego, eso es cierto. Porque yo multiplico por el vector de residuos y por X2, en efecto, sí te va a dar 0, ¿ya? Porque se sabe, ¿no? Que X transpuesta por E vale 0, ¿no? ¿Sí? Y acá te queda, pues, que X1 transpuesta por E y X2 transpuesta por el E, pues cada uno va a ser 0, ¿no? Es cierto, no te voy a negar, pero
Pero creo que no nos va a servir de mucho, ¿vale? Porque yo quisiera despejar beta 1, ¿sí? En función de los elementos de la muestra, que es el X y el Y, ¿no? Porque acá, por ejemplo, el beta estimado, ¿sí? Acá, perdón, es en función de las X y los Y, que son los elementos muestrales. Y por lo tanto tengo el estimador de forma explícita, ¿no? Si yo multiplico por el E, no sé si te das cuenta, nuevamente el E es Y menos X beta, ¿no? Y tendría el estimador aquí multiplicando y como que yo quisiera despejar, ¿no? Y cuando despeje voy a tener el estimador en función del mismo estimador. O sea, como que no voy a llegar a un camino correcto, ¿no? Entonces creo que no va a ser lo más adecuado. Voy a tener problemas más adelante. ¿Ustedes se acuerdan de esta matriz? La M de X, ¿no? Era identidad N, ¿no? Menos X por X transpuesta X a la menos 1 por X transpuesta, ¿no? Si esta M de X tú la multiplicas por X a la derecha, ¿no? ¿Qué te queda? Identidad por X, X, menos X. El X entra acá, esto sale identidad, y X menos X te da 0, ¿no? Esta matriz, que es la M de X, que es identidad menos, esto usualmente suele poner como H de X, ¿no? El M de X por X siempre te va a dar 0, para cualquier matriz X, sea X1, X2, N, o sea, lo que tú quieras, ¿vale? Siempre te va a dar 0. Entonces, creo, al menos, que para este caso, y como es una función de X, que en este caso va a ser mi matriz mi matriz de datos muestrales, creo que es un buen candidato, porque eso no depende ni de mi estimador, ni de algún parámetro, sino simplemente de los elementos de la muestra. Entonces, vamos a multiplicar por, en este caso, M de X2, ¿sí? Que es creo que la matriz que nos va a servir, ¿ok? Voy a borrar esto, es un recordaris nada más. Entonces, vamos a multiplicar por esa matriz, creo que es la que nos va a servir. Vamos a multiplicar por M de X2, ¿correcto? Si tú multiplicas por M de X2 a la izquierda, ambos términos, te queda M de X2Y igual a M de X2X1 por beta 1 más M de X2 por X2 por beta 2 más el M de X2 por L, por el vector de residuos. Entonces, como acabo de mencionar, yo acabo de probar, esto vale 0, entonces esto desaparece. Adiós. Y me quedo con esta relación. M de X2Y igual a igual a M de X2 X1 beta 1 más M de X2 por el vector de residuos. Ahora, esto acá también lo vimos en la dirigida anterior, era identidad N, ¿no? Menos H de X2 por el N. El E entra a cada término, ¿no? Y te queda vector residuos menos X2 por el vector residuos. Ya habíamos visto que esto, por esta propiedad, ¿sí? Valdría 0. Por lo tanto, esto desaparece y me queda solamente el vector de residuos. Entonces, la ecuación me quedaría M de X2Y igual a M de X2 X1 beta 1 más E, ¿no? Ok, ya tengo algo más reducido. Ahora, me quiero deshacer de él, o sea, del vector de residuos ahora, ¿no? Y además, quisiera multiplicar por una matriz de tal manera que al momento que multiplique me salga una matriz cuadrada y además pueda despejar esa matriz para quedarme solamente con beta 1. Yo creo que en ese caso, el mejor candidato va a ser justamente X1 transpuesta, ¿okay? Si yo multiplico por X1 transpuesta a la izquierda, me voy a quedar con X1 transpuesta M de X2Y igual a X1 transpuesta M de X2 por X1 beta 1 más X1 transpuesta por N. Esto ya habíamos visto que es 0, ¿sí? Y aquí me queda, ¿sí?, una matriz cuadrada, ¿sí? Una matriz cuadrada que en este caso será S por S, ¿no? Pueden probar pues, que va a ser inversible, ¿no?, por las condiciones del modelo lineal general, ¿no? Y si no, bueno, pues recuerdas que el problema te dijo ponga los supuestos necesarios. Bueno, supongo que esa matriz tiene inversa y ya está, ¿no? ¿Vale? Pero sí, en la teoría al menos se debe asumir ese tema de ahí. Entonces, si gustan, lo asumimos y lo ponemos como un supuesto, ¿no?
Entonces, si eso de ahí es una matriz cuadrada, es inversible, ¿sí? Entonces podemos definir finalmente beta 1 como x1 transpuesta m de x2, x1 a la menos 1 por x1 transpuesta m de x2, y. Entonces, este sería el estimador de beta 1, ¿sí? Es decir, de las primeras S variables, considerando que las K menos S últimas están en el modelo, es decir, que estas de acá se encuentran en el modelo. Entonces, fíjate que si hay una influencia debido a la presencia de otras variables en el modelo. Si no hubiesen esas variables, fíjate cómo sería el estimador, ¿sí? Sería más sencillo. Entonces, obviamente te viene a la mente, oye, y ahora, acá te están preguntando por las covarianzas, es decir, ¿qué estimador es más eficiente? Es más eficiente que yo estime los parámetros de las primeras S variables, considerando la presencia de otras o no. Porque esa es la pregunta, ¿no? No sé si te das cuenta. O sea, la pregunta te indica eso en realidad. ¿Qué es más eficiente en cuestión de estimadores? ¿Hallar los estimadores sin la presencia de otras variables o con la presencia de esas? La intuición, al menos, nos dice que, ok, si hay la presencia de otras, pues estas agregan cierto ruido. Y si agregan cierto ruido, puede ser, ojo, todavía no estoy intuyendo, digamos, por ahora, cómo pienso, ¿no? Que por primera vez estuviese viendo esto, ¿no? Puede ser que esa injerencia de esas variables x2 pierdan o hagan perder cierta eficiencia al estimador, ¿no? Y por lo tanto, de repente, las varianzas de este estimador beta 1, ¿sí? En realidad resulten ser mayores que las varianzas de un estimador sin considerar la presencia de las otras variables. Porque me va a agregar ruido. Entonces, como me agrega ruido, puede ser que me agregue mayor volatilidad en las estimaciones. Ojo, esto es lo que me dice la intuición, no estoy probando nada. Solamente estoy intuyendo, digamos, más o menos el raciocinio de lo que me están preguntando, ¿no? Vale. Entonces, bien, hasta ahí, nada. Hasta ahí normal, no hay problema. Entonces, ahora lo que me toca hallar es covarianzas, ¿ok? Me toca hallar covarianzas. Entonces, vamos a trabajar bajo el supuesto de un modelo lineal general, ¿no? Donde la covarianza ya sabemos que es sigma cuadrado de identidad, ¿sí? Ahí me dice establezca los supuestos necesarios. El modelo lineal general, pues es ese, ¿no? No los supuestos. Entonces, ahora ya tenemos los estimadores, es decir, ya tenemos el estimador aquí en el modelo reducido, ¿sí? El modelo reducido de esta forma. Y en el modelo completo, el estimador de beta 1 de las primeras K variables es de esta forma, es diferente, no es el mismo, ¿correcto? Entonces, ahora vamos hallando, ¿sí? Entonces, hallando ahora las covarianzas. Entonces, para el modelo 2 o del modelo reducido, ¿sí? La covarianza, en este caso de beta 1 asterisco, ¿sí? No es más que, sería A, es decir, esto acá. Covarianza de Y, que sería sigma cuadrado identidad, ¿sí? Y por la transpuesta, que sería x1 transpuesta x1 a la menos 1, ¿no? Si te das cuenta, acá va a quedar sigma cuadrado, x1 transpuesta x1 a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Por ahí esto va a ser, con esto se multiplica, va a ser identidad y te queda pues una inversa nada más. Y en el caso del modelo completo, ¿sí? La covarianza de beta 1, ¿sí? Es diferente, va a ser en este caso, esto acá, x1 transpuesta m de x2 por x1 a la menos 1 por x1 transpuesta m de x2, ¿no? Por la covarianza de y, que es sigma cuadrado de identidad, por esto transpuesta, sería m de x2 transpuesta, x1 por x1 transpuesta, m de x2, x1, todo esto a la menos 1. Recuerda que esto es simétrico, por eso la transpuesta es igual, ¿no? ¿Ya? Entonces, el sigma cuadrado sale, recuerda que la matriz m de x2 es idempotente y simétrica, ¿no? Entonces, al final esto va a quedar, el sigma cuadrado sale, es una constante, x1 transpuesta, m de x2 por x1 a la menos 1 por m de x2, acá esto sería m de x2,
M de x2 al cuadrado sería M de x2 porque es simétrico, perdón, idempotente. Y bueno, acá me quedaría la inversa, ¿no? Entonces toca me da identidad, pues, ¿no? ¿Sí? La matriz por su misma inversa me da identidad. Y acá me quedaría sigma cuadrado, x1 transpuesta, m de x2, x1, todo esto a la menos 1. ¿Ya está? Entonces ahí tengo las dos covarianzas, mira. Voy a llamar 1, la voy a llamar 2. La pregunta es, lo que me están preguntando a mí es la diferencia de las covarianzas de él con él, ¿no? Me está preguntando si la resta de estas dos matrices es semidefinida positiva. Bueno, esa es la pregunta. Entonces ya lo tengo en forma de matriz, o sea, ya lo puedo materializar si lo quieres ver así para responder la pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces a mí me preguntan si la covarianza de beta 1 asterisco menos la covarianza de beta 1 es una matriz semidefinida positiva, donde esta acá es sigma cuadrado, x1 transpuesta x1 a la menos 1, menos, ¿sí? Menos, sigma cuadrado, x1 transpuesta m de x2 por x1, por eso a la menos 1. Ya, está con inversas, ¿no? El sigma cuadrado no me hace ruido, ¿ya? Porque el sigma cuadrado tú lo puedes factorizar y te queda esta diferencia, ¿no? Entonces está la menos 1. Son inversas, ¿no? Este es un valor mayor que 0 en teoría, mayor estricto que 0. Así que, en realidad, probar si esto se me definía positivo o de repente es negativo, no lo sé, tengo que ver. ¿No? Estoy viendo qué es primero. Tendría que ver, ¿no? Si eso se me definía positivo o negativo, ¿no? Ya, ok. A esto, si gustas, llámale un B y este llámale un A. ¿Te acuerdas del resultado que vimos anteriormente en la dirigida 1? Vimos un resultado, este de acá, el chiquito, el más peligroso, ¿no? Si A y B son dos matrices simétricas definidas positivas y A menos B es semidefinida positiva, entonces B a la menos 1 menos A a la menos 1 es semidefinida positiva también. ¿Sí? Entonces me dicen AB definidas positivas y si A menos B es semidefinida positiva, entonces B a la menos 1 menos A a la menos 1 es semidefinida positiva. Este es un resultado que ya probamos en clase también, es la dirigida, entonces podemos utilizarlo acá, creería. Pero hay que ver si es que las condiciones se cumplen para empezar, ¿no? Para ver en realidad qué es lo que se está cumpliendo aquí. Muy bien, por eso le puse A y B, ¿no? Porque acá nuestro... A ver, vamos a ver quién sería nuestro A y B, ¿ya? Si queremos usar ese resultado. Uy, ¿dónde está mi parcial? Acá está. ¿Este era? No. Estos son, ahora sí. Ya, por eso le puse B a él y a él le puse A, no sé, ¿ya? Entonces acá tengo B a la menos 1 menos A a la menos 1, ¿vale? Pregunta, ¿estas matrices son definidas positivas? A ver, tienen inversa. Quiere decir que los autovalores de la matriz A y B son diferentes de 0 necesariamente. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Ahora, fíjate en la matriz B. La matriz B. La matriz B, si yo le multiplico por un X transpuesta por BX, esto sería igual a X transpuesta, X1 transpuesta, X1 por X. Esto sería un Z, esto es Z transpuesta, es decir, sería Z transpuesta por Z. Es decir, suma de Z y al cuadrado. Y esto es mayor o igual que 0. Es decir, que la matriz B sería semi-definida positiva, pero además sé que tiene autovalores diferentes de 0. Por lo tanto, y como la matriz de una, o sea, los autovalores de una matriz semidefinida positiva son mayores o iguales que 0, necesariamente los autovalores de B van a tener que ser mayores estrictos que 0. Es decir, necesariamente B tiene que ser definida positiva. ¿Sí?
¿Se entiende el argumento? Misma cosa para el caso de la matriz A, ¿no? Si yo tengo X transpuesta A por X, esto es X transpuesta, X1 transpuesta, M de X2, X1 por X. Esto le llamo un Z, esto será Z transpuesta, y te queda Z transpuesta M de X2 por Z. Pero M de X2 es una matriz idempotente, ¿sí? Las matrices idempotentes tienen autovalores unos y ceros. Es decir, que esta matriz es semidefinida positiva. Por lo tanto, esta forma cuadrática va a ser va a ser mayor o igual que cero. ¿Sí? Implicando que A es semidefinida positiva. Pero como A tiene autovalores diferentes de cero, necesariamente entonces todos los autovalores de A van a ser mayores estrictos que cero. Por lo tanto, eso va a implicar que A es definida positiva, necesariamente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos al menos las primeras dos condiciones que me pide el resultado de la dirigida, ¿no? Si es que quiero utilizarlo para empezar, ¿no? Ya, ¿ahí ves son definidas positivas? Sí. O sea, si quiero aplicarlo en mi ejemplo, sí. En mi ejercicio sí son definidas positivas. Ahora, solo me basta probar esto, ¿no? Si yo pruebo esto, entonces esto me implica que esta diferencia es semidefinida positiva. Oh, ok, vamos. Ok. A menos B. ¿Quién sería? ¿Quién sería A? Mi A sería X1 transpuesta M de X2 por X1 menos B, que sería X1 transpuesta por X1. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces esto sería igual a X1 transpuesta. Recuerda que M de X2 es identidad N menos X2, X2 transpuesta, X2 a la menos 1, X2 transpuesta por X1 menos X1 transpuesta por X1. Multiplicas X1 transpuesta X1 menos X1 transpuesta X2, X1 menos X1 transpuesta X1. Se cancela X1 transpuesta X1 y te queda menos X1 transpuesta. Esta es la matriz H de X2, ¿correcto? Esto es X1. Ya. Oye, ¿esta matriz cómo es? Esta matriz, yo te puedo afirmar que es semidefinida positiva, por el mismo argumento con el cual usamos aquí, ¿no? Porque si tú lo pones esto en una forma cuadrática, X transpuesta, X1 transpuesta, H de X2 por X1 por X, te llámale un Z, este es Z transpuesta, y te queda Z transpuesta, H de X2 por Z. Esta matriz es idempotente. Las idempotentes tienen autovalores unos y ceros. Siempre son, por lo tanto, semidefinidas positivas. Quiere decir que, por lo tanto, esto acá es mayor o igual que cero. Entonces, esta matriz de acá es semidefinida positiva. Pero por un menos, quiere decir que esto acá es semidefinida negativa. El negativo de una matriz semidefinida positiva es semidefinida negativa. Es decir, no se está cumpliendo que A menos B es semidefinida positiva. Es semidefinida negativa. Pero por lo mismo que dije, entonces lo que estoy concluyendo acá, lo que acabo de probar es que A menos B es semidefinida negativa. Pero si A menos B es semidefinida negativa, entonces B menos A es semidefinido positivo, ¿no? O sea, negativo. Por lo mismo que te acabo de comentar. Y si B menos A es semidefinida positiva, y A y B son definidos positivos, entonces, ¿qué me dice el resultado? A a la menos 1 menos B a la menos 1 sería semidefinido positivo. Es un tema de orden nada más, ¿eh? ¿Vale? Un tema de orden. Esto por el ejercicio de la dirigida. ¿Vale? Entonces, estoy utilizando ese resultado, ¿vale? ¿Y quién es A a la menos 1? Es él, ¿sí?
menos x1 transpuesta x1 a la menos 1. Esto acá es semidefinido positivo. Le multiplico por una constante que es positiva, no cambia, sigue siendo semidefinida positiva. Y me queda que sigma cuadrado x1 transpuesta m de x2 x1 menos sigma cuadrado x1 transpuesta x1 sigue siendo semidefinido positivo. Esto acá, ¿quién era? La covarianza de los primeros k-términos, o ese variables, con el efecto de las otras restantes, y este es cuando limpias las restantes. Acá falta, bueno, acá no es sigma cuadrado, disculpe. Covarianza, no sé. Entonces, ¿qué estoy concluyendo? Más bien que la covarianza o la varianza de los estimadores o del modelo completo es mayor a la del modelo reducido. ¿Qué me preguntaban a mí? No, esta no era la pregunta. La pregunta era esto. Pero lo que acabo de probar es lo contrario. O sea, es que era al revés. Por lo tanto, lo que dice el enunciado es falso. ¿Sí? Porque ahí se verifique, o sea, porque la pregunta te dice, verifique si lo que está aquí, porque lo que me preguntan es eso, ¿no? Analizar si la covarianza, o sea, me piden analizar. O sea, me piden ver si eso es cierto, si estamos de acuerdo, y si no, bueno, hay que justificar por qué, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que no es lo que dice el enunciado, sino es lo contrario en realidad. ¿Sí? Por lo tanto, diríamos que lo que menciona el enunciado es falso y más bien lo que se cumple es esto, ¿sí? Que la varianza, ¿sí?, de los estimadores de las primeras k variables cuando están las otras, ¿sí?, las restantes, resulta ser mayor que si yo calculase la covarianza de los estimadores cuando no estén. Es decir, lo que yo estaba intuyendo al momento de hacer los cálculos. ¿Sí? Entonces, la intuición, al menos en este caso, funcionó, ¿no? Era correcto, ¿no? En efecto, la influencia de las otras variables le agrega volatilidad a mis estimaciones y por lo tanto son menos eficientes. Y estas estimaciones son más limpias, más eficientes. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ese es el resultado. O sea, esto es lo que te piden probar. Esto es lo que tenías que discutir y analizar. Este ejercicio también vino ya anteriormente en un examen. Vino en un examen parcial, si mal no recuerdo, porque antes el parcial venía hasta modelos de rango completo, ¿no? Y bueno, tenías que desarrollarlo de esta forma. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Levanten la mano si está claro. Ok, gracias. Ahora, lo siguiente que preguntan es, ¿qué pasa? ¿Sí? Si x1 transpuesta con x2 da 0. Es decir, si las columnas de x1 son ortogonales a las de x2. Si eso pasa, ¿sí?, vamos a obtener lo siguiente, que en beta 1, ¿no?, el estimador es de esta forma, ¿no? ¿Cómo más? ¿Dónde está lo que eché? Acá está, ¿no? X1 transpuesta, m de x2, ya. Pasa lo siguiente, ¿ya? Que x1 transpuesta por m de x2, ¿sí?, va a ser igual a x1 transpuesta por identidad n menos x2 por x2 transpuesta x2 a la menos 1 por x2 transpuesta. Esto multiplica, sería x1 transpuesta menos x1 transpuesta x2
Es decir, si pasa que x1 transpuesta x2 es igual a 0, es decir, las columnas son ortogonales, esto sería 0, desaparece. Y te queda que esto es igual a x1 transpuesta. ¿Vale? Entonces, si hago ese reemplazo por el supuesto, entonces, beta 1 sería igual a, esto acá sería x1 transpuesta, y esto acá sería x1 transpuesta. Es decir, sería x1 transpuesta por x1 a la menos 1, por x1 transpuesta por y. Es decir, que sería igual al estimador cuando no se tiene en consideración las variables, las últimas k menos s variables. ¿Vale? Y por lo tanto, aquí la covarianza no afecta, son iguales. Aquí entonces, como los estimadores son iguales, entonces la covarianza será igual, ¿no?, a la covarianza de ¿vale? Y esa es la respuesta. O sea, que es cuando pasa cuando son ortogonales las columnas de x1 con x2. Cumple que las covarianzas alcanzan la igualdad, es decir, logran la igualdad, ¿sí? Pero en el resto de casos, la diferencia se cumple, ¿no? Entonces, la única forma de tú mantener el mismo nivel de eficiencia de tus estimadores cuando agregas variables es asegurando que las columnas de las variables que ingresen sean ortogonales a las columnas de las variables que ya tienes. Eso es lo que te dice este resultado de aquí. ¿Ya? Y pueden encontrar una discusión mayor también en el Barricourt. De hecho, el Barricourt discute este tema, ¿sí? Pueden, si quieren profundizar, lean el Barricourt, y ellos lo utilizan para las tablas Samba inclusive también. Y por ahí van a encontrar un poco el tema de, pucha, ¿qué pasa cuando son ortogonales las columnas entre sí? ¿Cómo se hallan los estimadores? ¿Se pueden hallar de forma independiente? Y ahí te explico un poco más de cosas, ¿no? Y bueno, yo no lo profundizo porque creo que no es necesario además, al menos para lo que vamos a hacer. Pero si buscan investigar un poco más, pues lean el Barricourt en la parte de modelos lineales, ¿no? Ya. Muy bien, hasta aquí todo claro. ¿Alguna pregunta, consulta adicional? Levanten la mano si está claro hasta acá. Ok, gracias. Muy bien, ahora, en teoría, esto eran ejercicios hasta la parte del modelo lineal general, ¿no? El tópico que seguía era el modelo lineal clásico, ¿sí? Y el modelo de regresión lineal múltiple, ¿vale? Bueno, y el modelo lineal centrado que bueno, no es más que un cambio de forma del modelo lineal general original, ¿ya? Voy a hablar del clásico, ¿vale? Voy a hablar del clásico, luego voy a hablar un poco del centrado, y voy a finalizar con un poco, o al menos comentando, lo que es el modelo de regresión lineal múltiple, ¿ya? En teoría, en la práctica, es el más utilizado, sí, pero debido a que los estimadores, propiedades, pruebas de hipótesis, etc., son lo mismo que el clásico, pues al final terminas tratando todo tipo de problema como si fuese el modelo lineal clásico. Eso es porque coinciden los estimadores y algunas propiedades en general, ¿no? No son las mismas propiedades pero en general se cumple casi lo mismo, ¿no? Entonces, debido a eso, que en la práctica al menos, con que sepas bien la parte del modelo lineal clásico es suficiente, porque ya las propiedades son similares o análogas, ¿no? Entonces voy a echarle punch en la parte del clásico, que quiero que entiendan bien, el centrado, y bueno, el MRL, si alcanza tiempo les explico, y si no, bueno, algo general y ya, porque siento que al final también es bastante denso, es bastante complejo de explicar también, al menos la parte de demostrar los estimadores del MRL, para que al final, pues, la conclusión sea que llegas a los mismos estimadores que el modelo lineal clásico, y la mayoría de propiedades son iguales, ¿no? Y luego al final, inclusive en desarrollo de prueba de hipótesis, yo parto del clásico, porque es más sencillo de trabajar, y luego concluyes que hubieras obtenido lo mismo si hubieses utilizado el MRL, ¿no? Pero vamos a ir, creo que con el clásico para entender bien, y luego ya vamos a ir entendiendo poco a poco el resto de modelos que tengo, ¿ya? Voy a empezar con el clásico, ¿ya? A ver, el modelo lineal clásico
Es el mismo modelo lineal general, ¿sí? Que tú ya conoces, que ya vimos la clase anterior, ¿correcto? Es el mismo. Nada más que le vamos a agregar un supuesto más, una yapita de supuesto. Y ese supuesto adicional va a ser este de acá. Que los errores van a ser I y D, los errores aleatorios que yo obtengo en la muestra de tamaño n van a ser I y D provenientes de una normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Es decir, voy a agregar el supuesto de normalidad en los errores aleatorios. ¿Correcto? Nuevamente, es un supuesto más. En la práctica, los errores no pueden ser no aleatorios, perdón, pueden ser no normales, sí, puede ser que no necesariamente tu modelo sea una normal. En casos, por ejemplo, donde tienes mucha ocurrencia de eventos atípicos, como catástrofes, como lo que está ocurriendo ahorita, huaicos, etc., se suelen modelar con distribuciones de colas pesadas, como por ejemplo la distribución T, ¿no? Entonces, va a depender mucho del fenómeno de estudio que estés trabajando, ¿vale? Nuevamente, yo estoy aplicando acá el supuesto de normalidad solamente porque es más fácil de trabajar las propiedades de la normal y bueno, nuevamente, son supuestos para entender el modelo más sencillo que existe. Luego ya vamos suavizando los supuestos para entender modelos más complejos, ¿correcto? Vamos flexibilizando. Entonces, este es un supuesto más, el de normalidad, y vamos a ver que vamos a tener algunas buenas propiedades que nos van a interesar, ¿ok? Entonces, cuando le agregamos normalidad, ya sabemos que si son normales e independientes, la conjunta va a ser una normal multivariada con media cero y materia de covarianza, en este caso, sigma cuadrado, identidad. ¿Sí? El modelo va a seguir siendo de esta forma, sigue el supuesto de X no estocástica y además de rango completo. Como te digo, lo único que he agregado es normalidad. Nada más. Ese es el modelo lineal clásico. Entonces, yo podría decir que el modelo lineal clásico es el mismo que el modelo lineal general, pero agregado el supuesto de normalidad. Así de sencillo, nada más, ¿vale? Eso es lo que te tienes que llevar de esto. Y debido a que ya tengo distribución normal, ¿sí? Debido a que ya tengo distribución normal, puedo hallar los estimadores, ¿sí? Puedo hallar los estimadores con otro método de estimación de parámetros que utiliza justamente la distribución conocida de la población. En el modelo lineal general, recuerda que no tenías distribución, entonces ahí solamente te quedaba estimar por método de momentos o en el caso que hicimos nosotros por mínimos cuadrados ordinarios, ¿correcto? Como ya tenemos una distribución poblacional conocida, ¿sí? Entonces podemos hallar los estimadores por máxima verosimilitud, ¿vale? Y recuerden que la función de verosimilitud no es más que la misma función, pero expresado, o sea, es la misma función muestral, pero con función de los parámetros del modelo, ¿sí? Entonces, la función muestral, recuerda que proviene de la distribución de Y, ya que acá vas a tener que como Y es igual a X beta más C, recuerda que este X es como constante, este también es constante, no más que desconocido, y este es aleatorio, ¿no? Y es normal. Entonces, Y, ¿qué distribución va a tener? También, ¿con qué media? Media X beta y matriz de covarianza, sigma cuadrado, identidad, ¿correcto? Esto es producto del supuesto de normalidad, nuevamente, ¿no? De la distribución de Y. Entonces, la función de verosimilitud no va a ser más que aquella función que depende de los parámetros del modelo. Va a ser la misma densidad muestral en función de los parámetros. Y bueno, esto va a ser esto. Para hallar los estimadores máximos verosímiles, tengo que hallar aquellos valores que maximizan la función de verosimilitud. ¿Ok? Y debido a que esta función, ¿no? ¿Sí? Debido a que esta función es positiva, ¿no? El valor que maximiza va a ser igual al valor que maximiza el logaritmo neperiano de esa función, ¿sí? Ojo, el valor que maximiza se mantiene, es el argumento del máximo. El máximo naturalmente cambia cuando tú le aplicas una transformación a la función, pero el valor que maximiza se mantiene si es que tú aplicas transformaciones, en este caso no decrecientes, a la función objetivo, ¿no? Ese es un tema de optimización que ustedes deben haber revisado en su curso de optimización que ustedes llevan, no recuerdo cómo le llaman, creo que. Investigación operativa creo que es, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí deben haber revisado ese punto, ¿no? Entonces, por eso es que ahora, ¿por qué el logaritmo neperiano y por qué no otra función creciente? Es que lo que pasa es que la mayoría de familias de distribución que estudiamos
pertenecen a las familias de distribución exponencial. Eso quiere decir que esta función va a ser un e elevado al algo, ¿no? Entonces resulta más fácil trabajar o maximizar la función o hallar los valores que maximizan la función del logaritmo neperiano de la función de verosimilitud. Como la mayoría pertenecen a la familia de distribución exponencial, entonces al final tengo que optimizar esto, bueno, el numerador, ¿no? ¿Vale? Por eso es que utilizan el logaritmo neperiano, ¿vale? Porque ahí podrían utilizar cualquier otra función creciente en realidad, ¿no? ¿Ya? No más que el logaritmo neperiano resulta ser más práctico, la función más práctica, nada más, ¿ok? Entonces, haciendo esa optimización en los videos que les compartí y que ya están en la plataforma virtual y lo pueden revisar, pues llegan a estos resultados. Llegan que el estimador máximo verosímil, acá hay que derivar obviamente y probar que estos puntos críticos en efecto son los valores que maximizan la función de verosimilitud, y con eso llegan a que el estimador máximo verosímil para beta es de esta forma, y el estimador máximo verosímil de la varianza es de esta forma, ¿vale? Primera observación, y rápidamente te das cuenta que esto acá es igual o tiene la misma forma que el estimador MCO, es decir, el estimador obtenido por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? ¿Okay? Primera observación. Y ya sabemos que ese estimador MCO, que es el mismo que el máximo verosímil, es insesgado, es de varianza mínima entre todos los estimadores lineales insesgados, etc., ¿no? O sea, las mismas propiedades que tenía el MCO, en teoría, lo va a tener también el estimador máximo verosímil, ya que son iguales, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la varianza del estimador máximo verosímil? ¿Resulta ser el mismo? No, ¿ya? ¿Por qué? Recuerda que el estimador MCO de la varianza, ¿no?, era la suma de cuadrados residual sobre n menos p menos 1, ¿no? Esto acá es y menos x betas como el vector de residuos también, porque esto acá es igual al estimador MCO, ¿no? Entonces, esto es el estimado, ¿no? Entonces, este vector de residuos transpuesta, vector residuo sobre n, ¿no? Entonces, lo que sí cambia es el estimador de la varianza. Si haces por máxima verosimilitud, va a estar dividido sobre n. En cambio, el anterior, el que propuse era un estimador insesgado, era sobre n menos p menos 1, ¿correcto? ¿Y cuál uso? ¿Cuál conviene? Bueno, vamos a analizarlo ahorita, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver las propiedades de los estimadores máximo verosímiles que provienen de un modelo lineal clásico, ¿correcto? Entonces, lo primero, que el estimador para beta, el máximo verosímil es el mismo que el MCO, que es lo primero que les dije. Lo otro, que existe una diferencia entre los estimadores del máximo verosímil de la varianza, es decir, sí existe una diferencia, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos materializar cuál de ellas es mejor, ¿no? Entonces, por un lado, tienes que el estimador MCO, ¿sí?, de la varianza es suma de cuadrados residual sobre n menos p menos 1, y por otro lado, tienes que el estimador de la varianza máximo verosímil es suma de cuadrados residual sobre n, ¿no? Ahora, vamos a partir, si quieres, del estimador máximo verosímil de la varianza, ¿sí? Y voy a multiplicarlo por n menos p menos 1 y voy a dividirlo por lo mismo, para no alterar. Entonces te va a quedar algo así, n menos p menos 1 sobre n, por la suma de cuadrados residual sobre n menos p menos 1, ¿no? Esto de acá, ¿sí o no?, que es el estimador MCO, ¿correcto? Es el estimador MCO. Y esto acá yo lo puedo expresar como 1 menos p más 1 sobre n, ¿no? Es decir, el n pasa a dividir, factoriza un menos y te queda así, ¿no? Entonces, finalmente, el estimador máximo verosímil de la varianza lo puedo expresar como 1 menos p más 1 sobre n por el estimador MCO, ¿vale? Es decir, es un factor multiplicado por el estimador MCO, ¿vale? ¿Eso para qué me permite o qué me ayuda? Porque si yo quiero calcular la esperanza del estimador máximo verosímil, ¿sí?, puedo usar la relación, ¿no? Porque yo ya sé que esta vaina es insesgada. Entonces, esta es una constante, sale de la esperanza.
Y como este es insesgado, porque ya lo probé antes, ¿sí? Entonces la esperanza de ese estimador es la varianza misma. Entonces al final queda que la esperanza del estimador máximo verosímil va a ser igual a 1 menos P más 1 sobre N por la varianza. Es decir, que no es insesgado, ¿vale? El estimador máximo verosímil no es insesgado, es sesgado, ¿correcto? Pero es asintóticamente insesgado. ¿Eso qué quiere decir? Que para un tamaño de muestra grande, entonces el estimador máximo verosímil se vuelve insesgado. ¿Y por qué? Date cuenta, si yo calculo el límite cuando n converge a infinito del estimador máximo verosímil, ¿qué pasa? Es lo mismo que el límite cuando n converge a infinito de 1 menos p más 1 sobre n varianza. Lo único que afecta es aquí, ¿no? Y si el denominador crece, pues esto se va a 0, ¿no? Y al final solamente te queda 1 por sigma cuadrado, que es sigma cuadrado, ¿no? Es decir, que el límite de la esperanza del estimador cuando n converge a infinito te da el parámetro. Entonces, cuando ocurre eso, se dice que el estimador es asintóticamente insesgado. Es decir, que para un tamaño de muestra grande o lo suficientemente grande, el estimador máximo verosímil es insesgado. Entonces, si estás trabajando con un modelo en la cual tu tamaño de muestra a comparación de la cantidad de variables es lo suficientemente grande, no te preocupes por la insesgadez, ya que tu estimador va a ser muy cercano a ser insesgado. Eso es lo que te dice ese resultado. ¿Vale? Es como que indiferente utilizar o el MCO o el máximo verosímil. Ambos van a tener, van a ser, bueno, el MCO va a ser 100% insesgado, pero el máximo verosímil va a ser casi cerquita insesgado. O sea, no va a diferir mucho. Ya, eso es lo que te dice este resultado. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Levanten la mano si está claro lo que estamos explicando hasta ahora. O sea, 4 personas no van a levantar la mano, el resto ya tiró la toalla. ¿Qué pasó? Se han desanimado del examen. Bueno, igual no pierdan las esperanzas, ¿no? Porque recién hemos pasado el primer tiempo, ¿no? Falta el segundo tiempo, ¿no? Que es ya la tercera PC y el final, ¿no? Y bueno, nada, yo igual voy a darle oportunidades. La siguiente PC de repente va a ser un poco más sencilla de lo usual para un poco subir el promedio de repente de los que todavía están quedando y puedan incrementar sus posibilidades de poder aprobar, ¿no? Entonces, pero tienen que forzarse, ¿no? Tienen que forzarse, darle al curso, seguir estudiando. Si ya piensas que ya no puedes o tira la toalla, igual mira, igual trata de entender, porque el próximo ciclo lleves conmigo, lleves con el otro profesor, igual te va a servir. Porque todo lo que ves conmigo, igual lo ves con el otro profe. Si en caso te vayas a meter también con él, ¿no? Que de repente, pues, va a ser tu estrategia para poder pasar de repente un poco más accesible, ¿no? ¿Vale? Entonces, presta atención igual, escucha, chequea estos temas, puntos, y lo mismo que hago, lo mismo que en teoría enseña el otro profe, así que te va a servir para ambas cosas, y si no es ahora, pues tendrás que pasar bien el otro año. Además, el otro ciclo, perdón, y te estoy dando varios ejercicios que va a ser una gama de ejercicios que puedes practicar y que muy probablemente en tus prácticas, que si vayas a tomar el otro ciclo, pues van a venir nuevamente, ¿no? De esa forma. Entonces, si practicas bien, entiendes bien los ejercicios, pucha, ya tienes prácticamente el curso en el bolsillo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se desanimen, continúen, sigan estudiando, sigan escuchando, aún, digamos, igual la esperanza está en seguir viendo las cosas que están aprendiendo aquí, viendo cosas nuevas. Vean los videos también, porque hay cosas de repente más a detalle de lo que estoy diciendo. Ahorita estoy diciendo lo más importante, si gustas, ¿no? Lo que te va a servir un poco más, digamos. Pero si quieres profundizar un poco, pues están los videos que he puesto en la plataforma, ¿no? ¿Ya? Nada, entonces hay que continuar dándole. Vamos a continuar entonces con la parte de las demás propiedades. Entonces, está ahí, bacán. Entonces, ok, no es insesgado, pero es asintóticamente insesgado. Una cosa más.
Lo interesante del estimador máximo verosímil es en temas de la varianza. Si bien es cierto, no es insesgado directamente, ¿sí? Es más eficiente, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Si yo quiero calcular la varianza del estimador máximo verosímil, ¿correcto? Eso sería la varianza, ¿no? De 1 menos P más 1 sobre N, la varianza del estimador MCO, ¿correcto? Y esto sería igual, como esta es una constante, las constantes salen elevadas al cuadrado en la varianza, ¿no? Entonces sería 1 menos P más 1 sobre N elevado al cuadrado por la varianza del estimador MCO. Y esto de acá, ¿sí o no? Esto acá es un número entre 0 y 1, ¿no? ¿Sí? Porque n es mucho mayor que p, era uno de los supuestos también del modelo, ¿no? Entonces esto está entre 0 y 1 necesariamente. 1 menos un número entre 0 y 1 quiere decir que todo esto es un número entre 0 y 1. Y 0, 1 elevado al cuadrado, o un número o una fracción entre 0 y 1 al cuadrado también va a estar entre 0 y 1. Entonces, eso quiere decir que esto necesariamente, si está acá, va a ser menor, ¿no? Igual a la varianza del estimador MCO. ¿Sí? Esta es una fracción multiplicada por la varianza de MCO. Entonces, siempre va a ser menor o igual a la varianza del estimador MCO. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, la conclusión que tienes es que la varianza del estimador máximo verosímil es menor o igual a la varianza del estimador MCO. Es decir, que este tiene menos varianza. Es más eficiente. ¿Vale? Es más eficiente. ¿Sí? Como es natural de los estimadores máximo verosímiles, ¿no? Recuerda que los estimadores máximo verosímiles se caracterizan por ser los más eficientes. De hecho, en algunos casos, si son insesgados, se demuestra que estos logran alcanzar la cota de Cramer-Rao, ¿no? Que es la cota de mínima varianza para estimadores insesgados. ¿No? ¿Okay? Eso lo han visto en su curso de paramétrica, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces hasta ahí, bacán, no hay problema. Entonces este es el estimador máximo verosímil, es más eficiente, entonces es una propiedad interesante frente al MCO. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos distribuciones, claro. Como ya tenemos que Y es normal, ¿sí? Como ya tenemos que Y es normal, uy, espérate, todavía no te proyecta lo que estoy viendo. A usted le sale en blanco, ¿no? Sí, pero sale en blanco. Sí, bueno, espérate, voy a proyectar de nuevo, creo yo. Ya, ahora sí pueden ver, ¿no? Ya, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, como ya tengo normalidad de Y, entonces eso quiere decir que los estimadores, tanto como el estimador de los coeficientes, ¿sí? Y el propio estimador de la varianza, también van a tener una distribución, ¿correcto? ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería la distribución? Bueno, se puede probar fácilmente, ¿sí? Como el estimador MCO y máximo verosímil tienen esta forma, es de esta forma, x transpuesta x a la menos 1, x transpuesta y. Y y ya hemos visto que es normal, ¿sí? Entonces, la distribución del estimador máximo verosímil va a ser también normal, en este caso p más 1 variadas, pues con una media, ya sabemos que como este es insesgado, ¿no? La esperanza es igual al parámetro, es decir, con media beta, y también ya sabemos su matriz de covarianza, lo hemos hallado en el modelo lineal general, es de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto debido a que ahora y ya es normal, ¿no? Por el supuesto del modelo lineal clásico, ¿no? Acá es x beta, acá es signo por identidad, ¿no? ¿Vale? Debido a eso, entonces ya tenemos que el beta es en efecto normal, ¿correcto? ¿Vale? Además, ¿sí? Además, esto acá se puede probar que es un H cuadrado con n menos p menos 1 grados de libertad. ¿Ok? Y ahorita voy a probar. Recordar que este vector de residuos yo lo puedo expresar como m de x por y, o también lo puedo expresar como m de x por e, ¿no? Creo que voy a utilizar el segundo, el m de x por e, ¿no? Entonces, esto será igual a e transpuesta por m de x transpuesta
por m de x por e sobre sigma cuadrado. Recuerda que esta matriz es simétrica y idempotente. Esto es igual a e transpuesta m de xe sobre sigma cuadrado. ¿Sí? Y el e, recuerda, es normal por el clásico con media cero, la matriz con ese sigma cuadrado de identidad. Este es supuesto el modelo lineal clásico, ¿no? ¿Vale? Entonces, a este le voy a llamar mi a, ¿sí? Este sería mi sigma, ¿no? ¿Sí? Voy a multiplicar a por sigma para ver si es una matriz idempotente de un cierto rango, ¿no? Entonces, sigma cuadrado de identidad. Se cancela sigma cuadrado y me quedo con m de x, ¿no? Que ya sé que m de x es idempotente, ¿sí? Y de rango, ¿cuál es el rango de m de x? N menos p menos 1, ¿no? ¿Sí? Ya lo hemos calculado antes también. Entonces, el teorema me permite concluir que esta forma cuadrática, ¿sí? Que esta forma cuadrática se distribuye como una chi cuadrado con n menos p menos 1 grados de libertad. Vamos, ¿y parámetro lambda? Bueno, sí, lambda, ¿dónde? Pero el lambda es, recuerda, mu transpuesta a u sobre 2, ¿no? Pero el mu vale 0, ¿no? Entonces, bueno, va a ser 0, o la media 0. Entonces, por lo tanto, ¿no? Esta suma de cuadrados sobre sigma cuadrado, que es igual a esto, se va a distribuir como una chi cuadrado con n menos p menos 1 grados de libertad, es decir, una chi cuadrado centrada, ¿sí? Centrada tal cual, limpia. ¿Okay? Y a partir de aquí, claro, ya puedes hallar la distribución del estimador de la varianza, ¿no? Porque si tú divides entre n, ¿no? Divide entre n, multiplicas por n y divides entre n, ¿sí? Te da justamente el estimador de la varianza máximo verosímil, ¿no? Y te queda que n veces el estimador de la varianza máximo verosímil sobre la varianza va a tener distribución chi cuadrado con n menos p menos 1 grados de libertad. O sea, solamente es el artificio con una constante y, bueno, queda eso, ¿no? El resultado que están como propiedad, ¿no? ¿Ya? No es nada más que eso, ¿ya? ¿Vale? Ok, entonces, y ese es el segundo resultado que es importante. ¿No crees? A ver, me queda 10 minutos. A ver. ¿Qué más? Creo que en realidad eso es lo más importante, en realidad. Con esto ya tenemos, dice, este acá es un estimador más eficiente, ya lo acabo de probar, lo comenté antes. Este ya lo probé también, ya lo discutimos. Entonces ya tenemos todas las propiedades de los estimadores del modelo lineal clásico. No es más, ¿eh? No hay más. Ese es el modelo lineal clásico. Solamente es el supuesto normalidad. Y con eso tenemos propiedades y distribuciones normales por ahí y chi cuadrados, ¿no? Es lo único, digamos, adicional que tenemos. ¿Para qué más servir estas propiedades? Bueno, cuando entremos a pruebas de hipótesis va a ser bastante útil, porque vamos a requerir estas distribuciones para hallar los estadísticos de prueba para probar nuestras hipótesis, ¿vale? Ahí nos van a servir más, ¿ok? Ok, entonces levanten la mano si estamos claros hasta ahí. Muy bien. Ahora, voy a comentar rápidamente acerca del modelo lineal centrado, ¿ok? Porque este sí es bastante útil, ¿ya? O sea, algunos cálculos que ustedes vayan a hacer o propiedades o demostraciones, llevar el modelo a su forma centrada resulta ser más fácil de trabajar que usando la versión normal del modelo, ¿sí? El modelo lineal centrado es el mismo modelo, ¿sí? Es el mismo modelo que tú tienes, es decir, tú partes del modelo original que es este, con tus n ecuaciones, esto recuerda que es tu y igual a x beta más e, ¿sí? Nada más que acá está expresada en las n ecuaciones. Y vas a hacer un pequeño artificio, ¿vale? ¿En qué va a consistir ese artificio? A cada elemento, ¿sí? Le voy a restar, ¿sí? Su respectiva media, ¿sí? Esta es la media de la variable x1 de los n individuos que he muestreado. ¿Sí? En tu matriz de datos X, si lo quieres ver así, ¿no? Tu matriz de datos X, ¿sí o no? Que es, claro, es un vector de unos, pero luego tienes x1, 1, acá tienes las mediciones de la variable x1, acá las mediciones de la variable x2, y así, ¿no? Hasta la variable xp. Y acá tienes hasta xn1.
Tú calculas el promedio de estos n elementos de la variable x1, esa es la media x1. ¿Okay? Acá lo mismo, x12, x22 hasta xn2. Calcula el promedio de estas variables, tienes la media 2. Y así, x1p, x2p, xnp. Calcula el promedio de estos n individuos de la pésima variable, vas a tener la media p. Entonces, lo que yo voy a hacer es, a cada observación, ¿sí?, que corresponde, le voy a restar su respectiva media muestral. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hago. Entonces, lo que voy a hacer es restar, si gustas, voy a hacer eso, voy a restar menos beta 1 por la media 1, acá también menos beta 2 por la media 2, así hasta menos beta p por la media ps. Y para no alterar, ¿sí?, como le he restado, acá voy a sumar lo mismo, y eso lo voy a poner acá, más beta 1 por la media 1, más beta 2 por la media 2, y así, ¿no? Entonces, date cuenta que solo he sumado y restado cosas al modelo original. ¿Vale? Solo he sumado y restado cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto acá lo voy a llamar alfa. ¿Qué es lo que está acá? Y el resto factorizo y, bueno, me queda de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, el modelo cambia de forma, nuevamente, solo cambia de forma, pero estos parámetros siguen siendo los del modelo original. El único que ha cambiado de repente por ahí es el término independiente, cambia un poco su forma. Pero de ahí se prueba también que si tú despejas o hayas el estimador de alfa, esto te va a quedar beta 0, ¿no? Más beta 1 transpuesta, perdón, beta 1 transpuesta por el vector de medias. Se prueba, ¿no? Se prueba que el estimador de beta 0 es igual al estimador de alfa menos el estimador beta 1 transpuesto por el vector de medias, y este va a coincidir con el estimador también beta 0 del modelo original. ¿Vale? Eso se puede probar también, ¿ok? Entonces, en efecto, los estimadores que yo haya usando la versión centrada del modelo van a ser los mismos que el del modelo original. Por eso digo que solamente es un cambio de forma, ¿vale? Simplemente es un cambio de estructura de los datos con un pequeño artificio para centrar las observaciones con respecto a sus medias y conseguir una nueva versión de modelo, un modelo con esta estructura, ¿sí? Un modelo con esta estructura que ves aquí. Entonces ya vas a tener estas n ecuaciones, nuevamente, y la estructura de modelo, si tú lo llevas a la forma matricial, va a ser de esta forma, ¿vale? Donde acá yo voy a hacer una partición, a este pues va a seguir siendo el vector de unos, y esta matriz de acá usualmente se le denomina como la matriz de centrado, y se le denomina como X sub C, ¿vale? Que es la matriz de observaciones centradas con respecto a sus medias. Acá tienes el vector de coeficientes nuevo, sí, va a ser uno nuevo, lo único que cambia de repente por ahí es el término independiente, pero de beta 1 hasta beta P, siguen siendo los mismos betas que del modelo original, ¿no? Usualmente, al menos en el modelo original centrado, a este se le suele denominar como vector beta 1, ¿vale? Y bueno, este sigue siendo el vector de errores aleatorios del modelo original, si lo quieres ver así, eso no se ha movido, ¿no? Entonces, te queda una nueva estructura de matriz, pero nuevamente, esta estructura de matriz, si tú la desarrollas, la vuelves a ecuaciones, regresas al resultado original, que es este de acá, o sea, regresas al modelo lineal general inicial, ¿no? Entonces, nuevamente, solamente es un cambio de forma, un artificio, si lo quieres ver así, pero el modelo lineal general sigue siendo el mismo. ¿Vale? Solo le estoy cambiando un poco la forma para llegar a esta forma de modelo, ¿sí? Que también es válida, ¿sí? Y tener las observaciones, es decir, las X y J, centradas con respecto a sus medias muestrales, ¿vale? Se prueba, ¿sí? Y lo importante de este resultado, se prueba que, ¿sí?, esta matriz XC se puede expresar como una transformación lineal de la matriz original de observaciones X, ¿sí?, que es en este caso X1. ¿Sí? Esta matriz X, donde X1, ¿quién es? O sea, recuerda que de acá sale Y igual a X beta más C. Y ese X es vector de unos, y esta es matriz de X, es decir, la matriz de observaciones de las X, ¿no? Y bueno, el beta lo puedes particionar como beta 0 y, bueno, beta 1. ¿Vale? Ya, este X1, que es la matriz de observaciones netamente, sin considerar el vector de unos, se prueba que la matriz de centrado XC es igual a HN, donde HN ya sabes que es identidad N menos 1 entre N, JN, por X1. ¿Sí?
Es decir, ese XC es una transformación lineal de la matriz X1, de la matriz de observaciones de las X, ¿ok? Entonces, eso va a ser bastante útil al momento que tengamos que hallar propiedades, multiplicar, porque ya sé que HN por 1 n es 0, entonces eso va a ayudar bastante a resumir o factorizar varias propiedades, ¿no? Por ese tema de que HN por 1 n es 0. Entonces, eso va a ser bastante útil, ¿vale? Entonces, con eso llegas a probar también que el estimador para beta 1 es de esta forma, es decir, es un XC transpuesta X a la menos 1 XC transpuesta Y. Y el estimador para alfa va a ser la media muestral de Y. Y utilizando esto y estos dos estimadores, puedes probar, ¿sí?, que el estimador de beta 0 va a ser igual justamente a la diferencia, en este caso, el estimador de alfa, menos el estimador de beta 1 transpuesta por el vector de medias muestral, ¿sí? Donde este alfa será pues la media muestral que ves acá, menos, y este será esto acá, pues que será Y transpuesta XC, y C transpuesta XC a la menos 1 por el vector de medias muestral. Y estos estimadores que ves acá, este beta 1 y este beta 0, es el mismo, ¿sí? Es el mismo si es que tú hubieses estimado el beta, ¿sí?, en el modelo original. Esto acá es lo mismo que estos dos de acá. Estos dos son iguales al estimador MCO del modelo original, ¿vale? Son los mismos, nada más que acá los estimadores están expresados en la forma centrada del modelo, si lo quieres ver así, ¿vale? Pero se prueba que esos estimadores son iguales al MCO. Y si gustas, pruébalo en el Rancher. Hay dos ejercicios en la parte de modelos lineales de rango completo. Hay dos formas que te demuestran cómo llegar a ese resultado. Si gustas, chécalo. Puedes usarlo con sistema de ecuaciones, creo que es muy sencillo. Por otro, ya es con operaciones y probar que al momento que tú operas todo esto como partición, llegas que el estimador de beta 0 es de esta forma y el de beta 1 pues es de esta forma, ¿no? Pero del que llegas, vale. Entonces, eso sería bueno que lo prueben, entonces demuéstrenlo, ¿no? Acá lo puse todavía, ¿sí? Y con eso llegas al resultado, pues que en efecto, oye, son los mismos estimadores, simplemente es un cambio de forma. Y al final, pues ahora nuevamente te preguntas, pues si llegas a lo mismo, entonces ¿para qué utilizamos eso? Bueno, como te digo, va a ser más fácil manejar algunas propiedades, inclusive las pruebas de hipótesis, ¿sí?, con la versión centrada del modelo. Entonces, es simplemente un artificio que me va a permitir trabajar de forma más sencillas, propiedades, distribuciones, estadísticos de prueba para hipótesis, que más adelante voy a utilizar. Simplemente para eso, nada más, ¿vale? Esa es su utilidad, si quieres verlo así. ¿Ya? Y ya, eso es todo. Con eso ya vimos la parte del modelo lineal centrado y lo que debes saber del modelo lineal centrado. Lo importante, el concepto importante. El resto ya es demostrar, agarrar tu mano y papel y probar lo que te acabo de decir, es decir, profundizar, y ese es trabajo tuyo. Pero la idea de la importancia de esto, bueno, ya te lo dije, ¿no? Vamos, ¿falta el MRL? Sí, falta el MRL. Pero nuevamente, a ver, mira, si yo hago el MRL, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, me escucha.
Sí, ahora sí, ¿no? Disculpen, ya. Mi internet está medio raro, la verdad. No sé por qué esto ahora se pone un poco así. Imagino que debe ser por el tráfico ahora. No, quería comentar simplemente el tema del MRL. O sea, quien quiera profundizarlo está en los videos que envié, que están en la plataforma virtual. Si quieren profundizar acerca del MRL, simplemente es el tratamiento del modelo lineal cuando las variables X son aleatorias y ya no determinísticas como que he supuesto hasta acá. Pero como les dije, o sea, el MRL al final se demuestra que los estimadores, las propiedades son similares, en algunos casos iguales a las que obtuve en el modelo lineal clásico. Y como el modelo lineal clásico al final es más fácil de trabajar, entonces como que podemos desarrollar la teoría que viene en adelante solamente utilizando el modelo lineal clásico. ¿Ok? Entonces, igual está ahí el desarrollado, si quieren, véanlo, para los que tengan interés, pero igual, como te digo, no es necesario. No te voy a hacer preguntas, creo, al menos en los exámenes del MRL, ya, para que tengas un poco más sencillo de repente, porque no lo he hecho también. Entonces, pero igual, como te digo, no, de repente va a ser redundante hacerlo, ¿ya? Pero si quieres profundizar o quien esté interesado, ahí tiene el material, ¿vale? Nada, eso era lo que quería comentarles. Para la siguiente semana ya vamos a tocar lo que es las pruebas de hipótesis, ¿vale? Y lo que son los métodos de selección de variables, ¿ok? La práctica calificada 3, creo que es la semana calendario, pero, a ver, las clases terminan, entiendo, el 9 de marzo, ¿no? No sé, la delegada Andrea, ¿me corriges, porfa? Nos quedan 2 semanas, ¿no? Según calendario, sería el examen del 2, 3 y 4 de marzo. Y claro, terminaría el examen final sería el 10, 11 o 13 de marzo. Ahí, el examen final sería 10, 11 o 13. Bueno, lo tomaríamos la siguiente semana, el 13, no sé, pues, ¿ya? Entonces, a ver, programemos un poco. Yo les sugiero que de repente la tercera calificada la tomemos en la primera semana de marzo, ¿no? De repente un lunes o un martes, ¿no? Y el final, bueno, lo tomamos la siguiente, ¿no? Entonces, esta semana que viene voy a hacer clase de prueba de hipótesis y, bueno, ejercicios también, dirigida, con métodos de selección de variables, y la última cerramos con modelos de rango incompleto, ¿no? Y con eso ya cerramos el curso. ¿Ya? Sí, profe, me parecería bien. ¿Ya? Antes de olvidar. En la siguiente clase vamos a empezar con pruebas de hipótesis, ¿ok? Y porfa repasen los videos para que vean, los que ya conocen, bueno, normal vengan con lo que saben. Voy a subir la dirigida de repente mañana o hoy día y ya para pues tengan ejercicios para resolver, ¿no? Dime, Andrea. Profesor, no se olvide la asistencia. Ok. Ahorita la tomo. A ver, vamos a registrar la asistencia. A ver. Un toque. Ya, ahora sí. Luis Aguirre. Andrea Álvarez. Presente, profesor. Ok. Cristian Astucuri. Eduardo Cadena. Presente, profesor. Ok. Jesús Chao. Yatmer Espinosa. Presente, profesor. Susana Yuyak. Susana Yuyak. ¿Quién me dijo presente? ¿Escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha, profesor. ¿Profe, me escucha? No escuché. Sí, ahora sí escucho, Yuyak. Ya, gracias, profe. Espera, voy a ir de nuevo. A mí me escuché un presente, luego escuché un pi y ya no escuché nada. A ver, de nuevo, ¿ya? Jesús Chao. Yadmer Espinosa. Presente, profesor. Ok, gracias. María Yuyak.
Presente. Ok. Evelyn Mamani. Mía Marín. Presente, profesor. Ángela Mori. Presente. Manuel Ocaña. Ok. Ya. Bien, chicos, ya nos estaríamos viendo entonces la próxima semana, el día Profesor. lunes. Para... Sí, dime. Payano, llamo Payano. Sí. Uy, no lo escuché. Payano presente, profesor. No, sí te puse. Ya. Ay, ya. Gracias. Ok, bacán. Listo, chicos, entonces nos estaríamos viendo el día lunes, por favor, ¿ya? Para continuar con las clases. Vean los videos y bueno, les subo la dirigida en estos días. Viernes de repente más tarde, ¿ok? Y hoy subo su parcial también, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, Hasta profesor. luego. profesor. Cuídense. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.